Aquella mañana de martes, el mundo de Elena olía a café recién hecho y a la promesa de un día predecible. La luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de madera pulida, un suelo que ella misma enceraba cada 2 semanas con un esmero casi ceremonial. Desde su lugar en la mesa, podía ver la puerta de entrada, pintada de un amarillo vibrante que habían elegido juntos en un viaje, una mancha de alegría deliberada en la fachada de su vida ordenada. Las macetas con geranios que ella cuidaba con devoción bordeaban la entrada, cada flor un pequeño testimonio de su dedicación. Para Elena, ese hogar no era solo una casa en un barrio tranquilo y elegante, era el epicentro de su universo, un santuario construido sobre los cimientos de una rutina segura y un amor que ella creía, con cada fibra de su ser, que era inquebrantable y eterno. Se levantó y caminó hacia el salón, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Su reflejo se vislumbró brevemente en el cristal que protegía las fotografías de su boda, dispuestas sobre la repisa de la chimenea. Allí estaba ella, con el rostro iluminado por una felicidad pura, mirando a Oliver como si él contuviera todo el sol del mundo. A sus 32 años, su identidad se había entrelazado tan profundamente con la de él, que ya no sabía dónde terminaba la esposa de Oliver y dónde comenzaba simplemente Elena. Había aceptado con gusto su papel como el ancla silenciosa en la vida de un abogado ambicioso, la que se aseguraba de que su mundo funcionara sin fricciones para que él pudiera conquistar el suyo. Cada libro en las estanterías, los de arte de ella junto a los de leyes de él, parecía un símbolo de esa unión perfecta y complementaria. Recordaba con una claridad asombrosa el día que Oliver le había propuesto matrimonio. No había sido una sorpresa grandilocuente, sino un momento de quietud en ese mismo salón, con el olor a lluvia entrando por la ventana. Él le había dicho que ella era su paz, su centro, la única persona que hacía que el ruido del mundo exterior desapareciera. Esas palabras se habían convertido en el evangelio personal de Elena. Por ellas, había puesto en pausa su propia carrera como diseñadora gráfica, convenciéndose de que el éxito de Oliver era el éxito de ambos. Ser su apoyo incondicional no se sentía como un sacrificio, sino como el propósito más noble que podía imaginar. Era un pacto silencioso que ella honraba cada día, en cada comida casera, en cada nota de ánimo que dejaba junto a su maletín. Mientras ordenaba unos papeles sobre la mesa de centro, su mirada se posó en una foto enmarcada más pequeña, casi oculta detrás de un jarrón. Eran ella y su hermana, Vivian, de niñas, con los dientes de leche faltantes y sonrisas idénticas. Una punzada de afecto, mezclada con algo más complejo que nunca se atrevía a nombrar, la recorrió. Vivian, siempre tan deslumbrante, tan segura de sí misma, era su opuesto polar, la hermana glamurosa y audaz frente a la hermana hogareña y discreta. Su madre nunca perdía la oportunidad de señalar el contraste, a menudo con una risa que sonaba más a juicio que a broma. Pero Elena apartaba esos pensamientos. Amaba a su hermana, a pesar de la distancia que el tiempo y sus diferentes personalidades habían creado entre ellas. Pensó en llamarla más tarde para saber cómo le había ido en una entrevista de trabajo. La sensación de que todo en su vida era exactamente como debía ser era casi abrumadora esa mañana. Era una calma profunda. La satisfacción de quien ha ensamblado cuidadosamente cada pieza de un rompecabezas y ahora puede admirar la imagen completa. El murmullo de la ciudad apenas llegaba hasta su calle arbolada. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el suave zumbido del lavavajillas en la cocina. Elena cerró los ojos por un instante, absorbiendo esa paz. Era una felicidad que no necesitaba fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Existía en la textura del sofá bajo sus dedos, en el sabor del café en su lengua, en la certeza de que Oliver estaba trabajando en su despacho, a solo unos metros de distancia, dentro del mismo refugio seguro que habían construido juntos. Desde el salón, podía oír el murmullo apagado de la voz de Oliver. Provenía de su despacho, la puerta de caoba maciza casi siempre cerrada cuando estaba en una llamada importante. Elena sonrió para sus adentros. Se lo imaginaba gesticulando, con esa intensidad que ponía en todo lo que hacía, convenciendo a algún cliente o socio con su lógica implacable. Se sentía orgullosa de esa ambición, de ser la compañera de un hombre que se movía por el mundo con tanta confianza. Ella era el puerto seguro al que él siempre regresaba después de sus batallas diarias. Su presencia en la casa, incluso encerrado en su oficina, era un pilar.
Era la confirmación de que su pequeño universo compartido seguía girando en su eje, estable y seguro, como siempre lo había hecho. Decidió llevarle una taza de café recién hecho. Era un gesto pequeño, uno de los muchos rituales que conformaban su día a día. Se levantó y fue a la cocina, el movimiento fluido y automático, mientras el agua caliente se vertía sobre el café molido, liberando ese aroma familiar que tanto le gustaba. Algo en el sonido que venía del despacho captó su atención de una manera diferente. No era solo la voz de Oliver. Había otra voz, más suave, femenina, y un sonido que no era de una conversación de negocios. Era una risa baja y cómplice. Por un instante, su mente no registró nada extraño. Quizás era una videollamada con una colega. No había razón para pensar otra cosa. La confianza era el aire que respiraba en esa casa. Con la taza en la mano, caminó por el pasillo que conducía al despacho. Cada paso sobre las tablas de madera del suelo parecía resonar en el silencio de la casa. La luz que entraba por una ventana alta iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire, suspendidas en el tiempo. Su mente estaba ocupada en cosas triviales. ¿Qué prepararía para el almuerzo? Si debía recordarle a Oliver la cena con sus padres el fin de semana. No había ninguna alarma sonando en su cabeza, ninguna premonición. Se acercaba a la puerta de caoba con la misma naturalidad con la que había realizado ese mismo trayecto cientos de veces antes. Era simplemente Elena, llevando café a su marido. Un acto de amor cotidiano, un hilo más en el tapiz de su vida perfecta. Al llegar a la puerta, notó que no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta, apenas una rendija de un par de centímetros. Eso era inusual. Oliver era muy meticuloso con su privacidad mientras trabajaba. Sintió una leve punzada de curiosidad. Nada más. ¿Con quién estaría hablando que le hacía olvidar un detalle tan básico? La risa volvió a sonar, esta vez más clara, inconfundiblemente femenina e íntima. Era una risa que conocía tan bien como la suya propia. Un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda, pero su mente racional lo desechó de inmediato. Debía estar equivocada. El cerebro tiene la extraña habilidad de encontrar patrones familiares donde no los hay. Su mano, que sostenía el platillo de la taza, tembló ligeramente. Se inclinó instintivamente, sin intención de espiar, sino de entender. Su mirada se coló por la estrecha abertura y lo que vio no encajó. La imagen se fragmentó en piezas que su cerebro luchaba por ensamblar en un todo coherente. Vio la tela de un vestido de seda verde, un color que conocía. Vio una mano con uñas pintadas de un rojo intenso sobre el hombro de la camisa de Oliver. Vio el cabello rubio, brillante bajo la luz de la lámpara del escritorio. Y entonces, las piezas encajaron con una violencia silenciosa y devastadora. El vestido verde era el que Vivian había comprado la semana pasada. La risa era la de Vivian. El cabello rubio pertenecía a su única hermana. El mundo de Elena no se hizo añicos con un estruendo. Se detuvo por completo en un silencio ensordecedor. El tiempo se detuvo. La taza de café en su mano, que hasta hace un segundo era un símbolo de su amorosa rutina, se convirtió en un objeto extrañamente pesado, un ancla que la mantenía fija en un momento del que desesperadamente quería escapar. Un zumbido sordo comenzó en sus oídos, ahogando el lejano murmullo del tráfico y el tic-tac del reloj. Era el sonido de su realidad rompiéndose en millones de pedazos. La sangre pareció drenarse de su rostro, y sintió un frío glacial extenderse desde su pecho hacia sus extremidades. Su mente, en un acto de autoprotección inútil, seguía repitiendo las imágenes fragmentadas. El verde del vestido, el rojo de las uñas, el rubio del cabello. No eran pensamientos, eran solo datos sensoriales desprovistos de significado, porque el significado era demasiado monstruoso para ser aceptado. Una fuerza que no sentía como suya propia movió su brazo. Su mano empujó la puerta de caoba, que se abrió con un gemido lento y prolongado, que pareció rasgar el aire. La escena completa se reveló ante ella, ya no una imagen fragmentada, sino una verdad brutal y tridimensional. Vivian estaba sentada en el regazo de Oliver, sus brazos alrededor de su cuello, sus rostros a centímetros de distancia. No era un abrazo fraternal ni un consuelo amistoso. Era la intimidad descarada de dos amantes interrumpidos. Al oír el crujido de la puerta, giraron la cabeza al unísono. El movimiento fue lento, casi perezoso, y en sus ojos no había ni una pizca de pánico o sorpresa, solo el aburrimiento de quien ha sido descubierto en un juego que ya no le divertía ocultar.
La mirada de Vivien fue la que más dolió. No había culpa en sus ojos. En su lugar, Elena vio un brillo de triunfo, un poder cruel y deliberado. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible pero afilada como un cuchillo, se dibujó en sus labios. No se apartó de Oliver. De hecho, por un instante, pareció recostarse aún más contra él, marcando su territorio. Sostuvo la mirada de Elena, y en ese silencio le comunicó todo. Sí, soy yo, y he ganado. El aire del despacho estaba impregnado con el perfume de Vivien, un aroma floral y caro que Elena le había regalado por su último cumpleaños. El olor, antes asociado al afecto fraternal, ahora era el hedor nauseabundo de la traición más profunda que podía concebir. Oliver, por su parte, reaccionó con una frialdad que congeló la poca sangre que aún corría por las venas de Elena. Con una calma exasperante, colocó sus manos en la cintura de Vivien y la ayudó a levantarse de su regazo, como si estuvieran terminando un baile. Su rostro, el rostro que Elena había besado esa misma mañana, estaba desprovisto de toda emoción, excepto por un rastro de irritación. Lo miró a los ojos, buscando desesperadamente una señal de arrepentimiento, una grieta en esa fachada de indiferencia. No encontró nada. Él se ajustó la corbata, un gesto tan mundano y tan fuera de lugar que resultó grotesco. No la miraba como a su esposa traicionada, sino como a un problema inesperado que ahora tenía que resolver. El silencio se hizo tan denso que Elena sintió que la asfixiaba. Finalmente, fue Oliver quien lo rompió. Su voz no era ni alta ni agresiva. Era tranquila, razonable, y eso la hizo infinitamente más cruel. Elena, dijo, como si estuviera explicando una cláusula de un contrato, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Las palabras no resonaron en sus oídos. La golpearon físicamente. No había una disculpa. No había una explicación. Era una orden. Una instrucción para que ella manejara su devastación de una manera que fuera conveniente para ellos. La frase implicaba que su dolor era una dificultad, un obstáculo que ella estaba creando, y no la consecuencia inevitable de sus acciones. Elena sintió que su propia voz era un eco lejano cuando logró formular una pregunta. Las palabras salieron como un susurro roto, apenas audible. ¿Cuánto tiempo? No sabía por qué preguntaba. Tal vez una parte de ella todavía creía que podría tratarse de un error horrible, un impulso momentáneo. La respuesta vino de Vivien, cuya voz sonaba ligera, casi despreocupada, como si estuviera comentando el clima. Unos 8 meses, supongo, dijo, encogiéndose de hombros. Luego, con una crueldad calculada que solo podía nacer de un profundo resentimiento, añadió, empezó en tu fiesta de cumpleaños, de hecho, después de que te fuiste a dormir. La memoria de esa noche, ella sintiéndose la mujer más feliz del mundo, se agrió instantáneamente, convirtiéndose en veneno. El mundo de Elena se redujo a ese despacho, a esos 2 rostros impasibles. Su mente, en un último y desesperado intento de encontrar un aliado, un ancla en su familia, la llevó a pensar en su madre. «Mamá», balbuceó, la palabra ahogada por un nudo en la garganta. «¿Ella lo sabe?» Oliver y Vivien intercambiaron una mirada. No fue una mirada de pánico, sino de entendimiento. Una comunicación silenciosa que la excluyó por completo, dejándola como una extraña en su propia vida. Fue Vivien quien respondió de nuevo, con una dulzura falsa que era más hiriente que cualquier grito. «Mamá siempre supo que Oliver era demasiado bueno para ti», dijo. «Ella solo quiere que él sea feliz». Esa fue la frase que finalmente rompió el último hilo que sostenía a Elena. La taza de café se deslizó de sus dedos inertes. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el suelo de madera fue agudo y violento, el único sonido que reflejaba la devastación que sentía por dentro. El líquido oscuro se esparció rápidamente, manchando la madera pulida como una herida abierta. Elena retrocedió, su espalda golpeando la pared del pasillo con un golpe sordo. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Se llevó una mano a la boca, luchando contra la oleada de náuseas que le subía por la garganta. El aire no le llegaba a los pulmones. Estaba presenciando su propia aniquilación en tiempo real. Su colapso no generó ni una pizca de compasión. Oliver miró el desastre en el suelo con el ceño fruncido, su irritación ahora claramente visible. «¿Ves?
Esto es exactamente el tipo de drama innecesario del que hablaba, dijo, su tono cargado de reproche. Se dirigió a ella no como a la víctima de una traición inimaginable, sino como a una niña que había hecho un berrinche. Vivian simplemente pasó junto a ella, saliendo del despacho sin dirigirle una segunda mirada, como si Elena fuera un mueble más en el pasillo. La indiferencia de ambos era tan absoluta, tan completa, que borraba su dolor, tratándolo como si no fuera real, como si no tuviera derecho a existir. Se quedó sola en el pasillo, con la espalda pegada a la pared fría. El olor a café derramado se mezclaba con el perfume de su hermana, creando una fragancia sofocante de traición. La puerta del despacho seguía abierta, un rectángulo oscuro que se había tragado su vida. Escuchó los pasos de Vivian bajando la escalera y la puerta principal cerrándose con un clic suave y definitivo. El silencio que cayó después fue diferente al de la mañana. Ya no era una paz reconfortante, era el silencio vacío de una tumba, el silencio que sigue a la catástrofe. Fue entonces cuando la primera ola de dolor puro la golpeó, una agonía tan inmensa y afilada que le robó el aliento y la dobló por la mitad, dejándola ahogándose en las ruinas de todo lo que había amado. Lentamente, como si sus huesos se hubieran vuelto de plomo, su cuerpo se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Sus manos cayeron a los lados, y sus dedos rozaron los fragmentos afilados de la taza rota. No sintió el dolor del corte. El dolor físico era una distracción insignificante comparado con el cataclismo que ocurría en su interior. Se encogió, doblando las rodillas hacia el pecho, en un intento instintivo de hacerse más pequeña, de protegerse de un mundo que de repente se había vuelto vasto y hostil. La mancha de café oscuro sobre la madera clara parecía mirarla fijamente, un mapa de su humillación, una marca indeleble en el santuario que una vez llamó hogar. Cada rincón de esa casa estaba ahora contaminado. Su mente, ya sin control, se convirtió en un proyector fuera de control, mostrando escenas de su vida bajo una nueva luz horrible y distorsionada. Vio el día de su boda, a Oliver jurándole amor eterno, y ahora podía ver la mentira latente detrás de sus ojos. Vio a Vivian ayudándola a elegir las flores para la ceremonia, diciéndole con una sonrisa radiante que merecía toda la felicidad del mundo. Ahora, esa sonrisa parecía una burla cruel. Recordó las cenas familiares, las risas, los abrazos, las confidencias susurradas a su hermana por teléfono. Todo era una farsa. No solo le habían robado su presente y su futuro, habían llegado al pasado y lo habían envenenado todo, reescribiendo cada recuerdo feliz como un acto de una traición larga y calculada. La frase de su madre, transmitida con la voz despreocupada de Vivian, resonaba en su cabeza como un eco incesante. Oliver, era demasiado bueno para ti. Esas palabras reorganizaron toda la historia de su vida. Cada vez que su madre había elogiado a Vivian por su audacia y a ella por su dulzura, cada vez que había sentido esa punzada de no ser suficiente, de no estar a la altura, no había sido su imaginación. Había sido un veredicto sutil y constante sobre su valor. La habían criado para creer que era secundaria, un personaje de apoyo en la vida de los demás. Y ella, en su anhelo de amor y aceptación, había interpretado el papel a la perfección, sin darse cuenta de que el guión siempre había estipulado que al final sería descartada. El silencio de la casa, que antes era su consuelo, ahora la oprimía. Era un silencio cargado de ausencias y mentiras. Cada objeto parecía acusarla. La fotografía en la repisa era una burla de su ingenuidad. Los libros en la estantería, con sus lomos juntos, eran un monumento a una unión falsa. Incluso la alegre puerta amarilla de la entrada ahora parecía una máscara grotesca, ocultando la podredumbre que había crecido en el interior. Se sentía como una intrusa en su propia casa, una extraña que había vagado por el set de una película después de que todos los actores se hubieran ido, dejando atrás solo los accesorios vacíos y sin sentido. La seguridad que había definido su existencia se había evaporado por completo. Sintió un dolor agudo y real en el centro del pecho, una presión tan intensa que le costaba respirar. Era la sensación física de un corazón rompiéndose, un cliché que descubrió con horror que era absolutamente real. Cada inhalación era un esfuerzo, como si sus pulmones se negaran a aceptar el aire de esa casa contaminada. Sus manos, que ahora miraba como si pertenecieran a otra persona, no dejaban de temblar. Se tocó la mejilla y su piel estaba fría y húmeda por lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando.
Su cuerpo estaba reaccionando a la herida, una herida que no sangraba pero que era infinitamente más profunda que cualquier corte. Después de lo que pareció una eternidad sumida en esa agonía pura, algo en su mente comenzó a cambiar. La intensidad del dolor era tan abrumadora que su cerebro, en un acto de autopreservación, empezó a construir un muro a su alrededor. Las punzadas agudas comenzaron a transformarse en un dolor sordo, y luego, gradualmente, en una vasta y aterradora nada. La sensación era de desapego, como si estuviera flotando por encima de su propio cuerpo, observando a la mujer rota en el suelo. El zumbido en sus oídos se desvaneció, dejando un vacío hueco. No era paz, era la calma desoladora del epicentro de un huracán, una quietud que presagiaba una destrucción aún mayor. En ese nuevo y extraño silencio de su mente, un pensamiento emergió, no con emoción, sino con una claridad fría y cristalina. No fue un pensamiento sobre el amor perdido o el dolor, fue una observación analítica sobre la crueldad de ellos. Se dio cuenta de que su reacción no había sido improvisada. La calma de Oliver, la sonrisa de Vivien, las frases que usaron, todo estaba preparado. Tenían un plan de contingencia para el momento en que ella los descubriera. No fue un desliz, un error pasional. Fue una estrategia. La habían estudiado, habían anticipado sus posibles reacciones y habían preparado sus respuestas para neutralizarla de la manera más eficiente posible. La frase de Oliver volvió a ella, pero esta vez la escuchó de manera diferente. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La analizó palabra por palabra, despojándola de toda emoción. No era un ruego, era una advertencia, una herramienta de gestión. Estaban gestionando su dolor. La dificultad a la que él se refería no era la de ella, sino la de ellos. Su sufrimiento era un obstáculo logístico en su camino hacia una nueva vida juntos. No la veían como una persona con el corazón destrozado, sino como una variable problemática en su ecuación, una pieza que había que mover del tablero con el mínimo alboroto. La comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación helada. Su agonía era un inconveniente para ellos. Su mundo derrumbándose era un drama innecesario. La destrucción de su alma era un desorden que había que limpiar, como el café derramado en el suelo. El nivel de arrogancia, la absoluta negación de su humanidad, era casi incomprensible. No solo la habían traicionado, la habían borrado. La habían degradado de esposa y hermana a un simple estorbo. Este entendimiento fue más allá del dolor de la infidelidad. Se trataba de un acto de anulación, de un desprecio tan profundo que la dejaba sin aire de una manera completamente nueva. Y allí, sentada en el suelo de su vida en ruinas, en medio de la nada emocional y la comprensión glacial de su propia irrelevancia para ellos, algo diminuto se encendió. Era apenas una chispa, un punto de luz fría en la inmensa oscuridad. No era ira, todavía no. Era algo más primario. Era la negación a desaparecer. Si su dolor era un inconveniente, entonces no se lo daría. Si su colapso era lo que esperaban, entonces no se derrumbaría de la manera que ellos querían. La idea era vaga, sin forma, un susurro desafiante en medio de su devastación, pero fue el primer pensamiento que no era de víctima, sino de supervivencia. Esa pequeña brasa de desafío que se había encendido en su interior no trajo calor, sino un enfoque helado. La abrumadora manta de entumecimiento comenzó a retroceder, no para dar paso de nuevo a la agonía, sino para permitir que este nuevo y duro sentimiento echara raíces. Su respiración, antes superficial y entrecortada, comenzó a calmarse, volviéndose lenta y deliberada. Aún sentada en el suelo, su postura cambió casi imperceptiblemente. Ya no era un bulto informe de dolor, acurrucado contra la pared. Enderezó la espalda. Una tensión, una energía contenida, comenzó a acumularse en sus músculos. Era el silencio previo a la tormenta, pero esta vez, la tormenta se estaba gestando dentro de ella. Su mente comenzó a reproducir la escena en el despacho una vez más, pero el filtro había cambiado. Ya no era la víctima reviviendo su trauma. Era una estratega analizando las imágenes de un combate. Estudió la sonrisa petulante de Vivien, la expresión de fastidio de Oliver, la forma en que sus frases parecían ensayadas. Ya no los veía como el hombre que amaba y la hermana que la había traicionado. Los veía como oponentes. Identificó sus debilidades con una claridad asombrosa, su arrogancia, su confianza en que ella se derrumbaría,
su desprecio por ella. Su mayor error no fue la traición en sí misma. Su mayor error fue creer que ella era débil. No sabían a quién acababan de despertar. Con un esfuerzo que le pareció monumental, apoyó una mano en la pared y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, débiles por el shock y la inmovilidad. Cada articulación protestó con un dolor sordo. Fue el primer acto físico de rebelión contra el estado de colapso en el que la habían dejado. Una vez erguida, miró hacia el suelo. Vio los trozos de porcelana esparcidos y la mancha oscura del café. Pero ya no veía la metáfora de su corazón roto. Veía una escena, veía pruebas. El desorden que Oliver había despreciado era ahora una pieza de evidencia en un caso que se estaba formando silenciosamente en su mente. Caminó, con pasos inseguros pero firmes, hacia el gran espejo con marco dorado que colgaba en el pasillo. Se obligó a mirarse, a confrontar la imagen de su propia devastación. Vio a una mujer que apenas reconocía, el cabello revuelto, el rostro pálido e hinchado, surcos oscuros de rímel corrido bajo sus ojos enrojecidos. Esta era la víctima trágica que ellos esperaban que fuera. Esta era la mujer que debía llorar en silencio y finalmente desaparecer para no molestarlos. Pero mientras se miraba fijamente a los ojos, vio algo más allá del dolor y la humillación. Vio el destello duro y frío de esa brasa que ahora ardía con más fuerza. La frase de Oliver regresó, y esta vez la saboreó. «No hagas esto más difícil», la repitió en voz baja, su propia voz sonando extraña y ronca en la casa silenciosa. Una sonrisa amarga, desprovista de cualquier humor, torció sus labios. «¿Difícil para quién?», se preguntó. Ellos se referían a que no lo hiciera difícil para ellos, y en ese instante, una claridad afilada lo cortó todo. Le habían dado una orden, una instrucción, y ella la seguiría al pie de la letra. No haría las cosas difíciles, las haría justas, y para ellos, la justicia iba a ser insoportablemente difícil. Su mirada recorrió el salón, el espacio que había decorado con tanto amor. Se detuvo en las fotografías de la chimenea. Con una calma que la sorprendió a sí misma, se acercó. No las tiró al suelo. No las rompió en un arrebato de ira. Con una mano firme y un movimiento deliberado, tomó el primer marco, el de la boda, y lo puso boca abajo. Luego el siguiente, de unas vacaciones en la playa, y el siguiente, uno por uno, hasta que todas las imágenes de su vida feliz quedaron ocultas. No era un acto de destrucción, era un acto de reinicio. Estaba despejando el tablero de juego. Esa vida, la que mostraban esas fotos, había terminado. Luego, sus ojos se posaron en las posesiones de Oliver. La estantería de diseño, la colección de whiskies caros, el equipo de sonido de última generación. Antes, eran símbolos de su éxito compartido, un éxito para el que ella había sacrificado sus propias ambiciones. Ahora los veía con una nueva perspectiva, despojados de todo valor sentimental. Eran activos, tenían un valor monetario, eran palanca. Su mente, que por la mañana estaba llena de pensamientos de amor y planes para la cena, comenzó a realizar un frío y silencioso inventario. Ella había contribuido a todo eso. Había invertido su tiempo, su energía y su vida. No se iría con las manos vacías. Se dio cuenta de que había dejado de llorar. La fuente de lágrimas parecía haberse secado por completo, reemplazada por una especie de calma gélida. El dolor seguía ahí, por supuesto, una masa densa y pesada en su pecho que sabía que la acompañaría durante mucho tiempo, pero ya no la paralizaba. Se estaba transformando en combustible. La humillación, la frialdad, la crueldad de sus palabras y acciones, todo se estaba fusionando en un único y afilado punto de enfoque. Querían que fuera un mar de lágrimas. En cambio, se estaba convirtiendo en un glaciar, lento, silencioso, pero con la fuerza para aplastar todo a su paso. El pensamiento de su madre regresó, entrelazado con la imagen de la sonrisa de Vivian. El que tu propia hermana te clave un cuchillo en la espalda es una herida terrible, pero que tu propia madre sostenga el cuchillo y te diga que te lo mereces, eso es una condena. Esa comprensión final solidificó su resolución como nada más podría haberlo hecho. No tenía familia a la que recurrir. No había un hombro en el que llorar. Estaba sola, completamente, absolutamente sola en esto. Y en esa soledad total,
En ese abandono absoluto, encontró una extraña y aterradora forma de libertad. Ya no tenía a nadie a quien complacer. Ya no tenía a nadie a quien temer decepcionar. De pie, en medio de su salón ahora silencioso y alterado, rodeada por los fantasmas de una vida que nunca fue real, Elena tomó una decisión. No fue un juramento gritado al viento, fue un voto silencioso, forjado en la parte más profunda y rota de su ser. No sería la víctima, no sería la mujer buena y comprensiva que sufre en silencio. Ellos la habían descartado de su historia como si fuera un personaje secundario sin importancia, una nota a pie de página. Se equivocaban. Ella no era una nota a pie de página. Ella era la maldita historia, y se aseguraría de que, para cuando terminara, ellos desearan nunca haberla empezado. De pie en el centro de su ahora estéril salón, el voto silencioso que había hecho se asentó en ella no como una emoción caliente, sino como un principio organizador. Su mente, que horas antes era un torbellino caótico de dolor y confusión, se había vuelto sorprendentemente lúcida. El objetivo ya no era simplemente sobrevivir a la traición. El objetivo era desmantelar sistemáticamente el mundo cómodo y arrogante que ellos habían construido sobre las ruinas de su confianza. El primer paso era obvio para ella. No podía luchar en la oscuridad. Necesitaba información. El conocimiento era poder, y se dio cuenta de que había vivido voluntariamente en la impotencia durante demasiado tiempo, confundiendo la ignorancia con la felicidad. Con un propósito firme, se dirigió a su pequeño despacho, una habitación en la parte trasera de la casa que rara vez usaba y que se había convertido en un depósito de sus ambiciones olvidadas. Abrió su ordenador portátil, el polvo cubriendo ligeramente la tapa. Sus habilidades como diseñadora no se limitaban a la estética. Su verdadero talento residía en la investigación profunda, en la comprensión de sistemas complejos y en la gestión meticulosa de proyectos. Ahora, aplicaría esas mismas habilidades al proyecto más importante de su vida, su propia liberación. El cliente era su futuro. El informe era claro: recuperar su autonomía y asegurarse de que el coste de la traición fuera pagado en su totalidad. Pero antes de sumergirse en la investigación, algo la impulsó a volver al pasillo. Con una calma que la habría asustado por la mañana, sacó su teléfono. Abrió la cámara y con una mano firme tomó varias fotografías de los restos de la taza y la mancha de café desde diferentes ángulos, asegurándose de que la luz capturara cada detalle. Estaba documentando la escena. Luego, fue a la cocina, cogió un cubo, un paño y un producto de limpieza y se arrodilló. Metódicamente, limpió el suelo hasta que no quedó ni el más mínimo rastro del desastre. No estaba borrando el recuerdo, estaba asegurando las pruebas y preparando su base de operaciones. Frente a la pantalla brillante de su ordenador, no escribió abogado de divorcios en el buscador. Esa búsqueda era para la mujer que había sido esa mañana. La nueva Elena escribió términos mucho más específicos: abogada litigante implacable, divorcio contencioso de alto perfil, auditoría forense conyugal, ocultación de activos. Ignoró los sitios web con fotos de abogados sonrientes que prometían una transición pacífica. Ella no buscaba paz, buscaba justicia. No necesitaba un consejero, necesitaba un arma. Estaba buscando a alguien que viera su caso, no como una tragedia familiar, sino como una batalla que había que ganar. Después de casi 2 horas de una investigación concentrada, un nombre comenzó a destacar por encima de los demás. Aparecía en artículos sobre los divorcios más notorios de la ciudad y en foros legales donde otros abogados hablaban de ella con una mezcla de temor y respeto. Margaret Schilling. Las descripciones eran uniformes: brillante, despiadada, tácticamente superior y ferozmente protectora de sus clientes, con una especialidad en desenmascarar fraudes financieros en matrimonios adinerados. Encontró una foto suya, una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una expresión que no admitía tonterías. Elena sintió una conexión inmediata. Esa era la energía que necesitaba a su lado. De repente, se dio cuenta de que no podía pasar un minuto más en esa casa. Cada pared, cada mueble, cada rayo de sol que entraba por la ventana estaba impregnado de la mentira. Ya no era un santuario. Era la jaula donde la habían mantenido dócil y contenta. Subió rápidamente a su dormitorio y metió en una bolsa lo esencial: el ordenador,
un cargador, su cartera, un libro y una muda de ropa. No cogió nada sentimental. Pasó por última vez por el salón, observando los marcos de las fotos boca abajo con la fría distancia de un inspector. Cerró la puerta amarilla tras de sí, esta vez sin la más mínima punzada de nostalgia. Condujo sin un destino fijo, alejándose de su barrio elegante y adentrándose en una parte más anónima de la ciudad. Se detuvo frente a una pequeña cafetería de aspecto discreto, un lugar sin historia para ella. Se instaló en una mesa en un rincón apartado y pidió un café solo. El líquido negro y amargo en la taza de cerámica blanca era un marcado contraste con el café con leche que había preparado esa mañana en su taza favorita. Aquel era un ritual de amor doméstico. Este era combustible de guerra. El anonimato del lugar era un bálsamo, un lienzo en blanco sobre el que podía empezar a trazar las primeras líneas de su nueva estrategia. Abrió su ordenador y navegó hasta la página web del bufete de Margaret Schilling. Hizo clic en la pestaña de contacto y se encontró frente a un formulario en blanco. Se quedó mirando el cursor parpadeante durante varios minutos. ¿Cómo se podía resumir el apocalipsis en 300 palabras? Sabía que un torrente de emociones no serviría de nada. Una abogada como Margaret Schilling no se conmovería con lágrimas ni con historias de un corazón roto. Necesitaría hechos. Necesitaría una razón convincente para tomar su caso. Necesitaría ver a una clienta, no a una víctima. Sus dedos se movieron sobre el teclado con una nueva seguridad. En el campo del asunto, escribió: solicitud de consulta urgente, divorcio por adulterio y sospecha de fraude financiero. En el cuerpo del mensaje, expuso la situación con una precisión quirúrgica. Describió la duración del matrimonio, la profesión de su marido, y no dudó en nombrar a la tercera parte, identificándola claramente como su propia hermana. Mencionó el descubrimiento de la infidelidad esa misma mañana y, lo más importante, su fundada sospecha de que los activos conyugales habían sido sistemática e intencionadamente ocultos a su nombre. Fue concisa, directa y potente, sin una sola palabra de autocompasión. Releyó el correo electrónico una vez. Era frío, fáctico y brutal. Era una declaración de guerra formal. Era un punto de no retorno. La Elena de ayer habría dudado durante horas. Habría reescrito cada frase. Habría borrado el borrador y probablemente nunca lo habría enviado. La Elena de ahora, la mujer forjada en el fuego de esa misma mañana, tomó una respiración profunda, sintió el motor frío de su dolor convertido en resolución y movió el cursor hasta el botón de enviar. El clic del ratón fue un sonido minúsculo en la silenciosa cafetería, pero para ella resonó con la fuerza de un cañonazo. La primera jugada en el tablero era suya. En el instante en que el correo fue enviado, Elena sintió una dualidad de emociones tan intensa que casi la mareó. Por un lado, un terror puro y paralizante. Acababa de prender fuego a los puentes que la conectaban con toda su vida anterior, un acto irrevocable. Por otro lado, una oleada de poder tan embriagadora que la dejó sin aliento. Por primera vez en sus 32 años de vida, había tomado una decisión monumental sin consultar a nadie, sin buscar la aprobación de nadie y sin preocuparse por los sentimientos de nadie más que los suyos. Acababa de reclamar la autoridad sobre su propia existencia, y aunque la perspectiva era aterradora, también era extrañamente, maravillosamente liberadora. Como si fuera una señal, su teléfono, que había permanecido en silencio sobre la mesa, vibró con estridencia. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de Oliver. Su corazón dio un vuelco, un reflejo condicionado por años de matrimonio. El impulso de responder de inmediato, de calmar la situación, de gestionar su posible enfado, surgió con una fuerza sorprendente. Vio cómo el teléfono vibraba sobre la madera, cada zumbido una llamada para que volviera a su papel de esposa dócil. Fue una batalla interna que duró apenas unos segundos, pero en la que se jugaba toda su nueva resolución. Su mano se movió hacia el teléfono y luego se detuvo. Dejó que la llamada se perdiera y fuera al buzón de voz. La vieja Elena habría entrado en pánico. La nueva Elena esperó. Un momento después llegó un mensaje de texto. «Elena, coge el teléfono. ¿Dónde estás? Esto es ridículo. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos». Las palabras la golpearon, pero no de la manera que él pretendía. No había una disculpa, no había preocupación, había condescendencia y una orden. Él asumía que ella estaba en algún lugar llorando,
perdida y confundida, esperando a que su marido racional la llamara al orden. El desprecio implícito en hablar como adultos fue el clavo final en el ataúd de cualquier duda que pudiera albergar. Sabía que el silencio total podría interpretarse como debilidad o histeria, dándole a él más control, así que decidió responder, pero en sus propios términos. Esperó 5 minutos, dejando que su propio pulso se calmara. Luego, escribió una respuesta corta, neutral y firme. Necesito algo de espacio. No voy a volver a casa esta noche. Hablaremos cuando yo esté preparada. Era una frase que no dejaba lugar a la negociación. Establecía un límite claro y no revelaba absolutamente nada sobre sus planes o su estado emocional. Antes de enviarlo, hizo una captura de pantalla del mensaje de Oliver y de su respuesta. Abrió un nuevo correo. Se lo envió a sí misma con el asunto Documentación 1, y solo entonces pulsó Enviar. Justo cuando dejaba el teléfono, una nueva notificación apareció en la pantalla de su portátil. Un correo electrónico. Su corazón dio otro salto, pero esta vez fue por una razón diferente. El remitente era Oficina de Margaret Schilling. Era imposible. Habían pasado menos de 30 minutos. Con manos temblorosas, hizo clic para abrirlo. El mensaje era breve, profesional, y estaba desprovisto de toda emoción. Acusaba recibo de su solicitud y afirmaba que, aunque la agenda de la señora Schilling estaba completa, ella revisaba personalmente todos los casos urgentes. Le preguntaban su disponibilidad para una llamada telefónica preliminar de 15 minutos a las 9 de la mañana del día siguiente. El contraste entre las dos comunicaciones era tan brutal que la dejó sin aliento. Por un lado, el intento de manipulación emocional de Oliver, exigiéndole que volviera a la jaula para poder hablar. Por otro lado, la eficiencia fría, profesional y orientada a la acción del despacho de Margaret Schilling. Eran dos mundos, dos caminos. Eran una visión clara del futuro que dejaba atrás y el futuro por el que ahora luchaba. El camino de la subyugación emocional frente al camino del poder y la estrategia. Respondió al correo electrónico de inmediato, confirmando su disponibilidad para la llamada con una sola frase. Estaré disponible a las 9:00 am. Gracias. La luz del día comenzaba a desvanecerse y la cafetería se preparaba para cerrar. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. Abrió una aplicación de reservas de hotel en su teléfono, ignorando los hoteles de lujo y buscando algo funcional, limpio y, sobre todo, anónimo. Encontró un pequeño hotel de negocios en un distrito por el que nunca pasaba. Reservó una habitación individual para una noche, pagando con una tarjeta de crédito a su nombre que Oliver probablemente ni siquiera sabía que existía. El simple acto de proveerse de su propio refugio, por modesto que fuera, se sintió como un acto revolucionario de independencia. La habitación del hotel era la definición de impersonal. Paredes de color beige, una cama con sábanas blancas y tiesas, un cuadro genérico de un paisaje marino y una ventana que daba a una calle bulliciosa y desconocida. No había historia en ese lugar. No había fantasmas de risas pasadas, ni el eco de promesas rotas. Era un espacio neutro, un lienzo en blanco. Por primera vez en todo el día, Elena se sintió segura. Echó el cerrojo de la puerta y pasó la cadena de seguridad. El sonido metálico fue el más reconfortante que había escuchado en horas. Estaba sola, pero no abandonada. Estaba a salvo. El agotamiento, tanto físico como mental, finalmente la alcanzó. Se sentó en el borde de la cama, y el peso de las últimas 12 horas cayó sobre ella como una manta de plomo. Los acontecimientos del día pasaron por su mente, la escena en el despacho, las palabras crueles, pero ahora las emociones estaban más apagadas, filtradas a través de la nueva lente de su determinación. El dolor seguía ahí, un dolor sordo y profundo en el centro de su ser, pero ya no era un océano que amenazaba con ahogarla. Era la base, el cimiento sobre el que, de alguna manera, construiría algo nuevo. Se sorprendió al darse cuenta de que no estaba llorando. Esa noche, cuando se metió en la cama desconocida, con el sonido del tráfico de la ciudad como una extraña canción de cuna, esperaba que su mente fuera un carrusel de tortura, repitiendo la traición una y otra vez. Pero, para su sorpresa, su mente estaba tranquila, estaba enfocada. No pensaba en Oliver ni en Vivian. Pensaba en la llamada de las 9 de la mañana, en esos 15 minutos que podrían definir el resto de su vida. Ya no miraba hacia atrás, hacia las ruinas de su pasado.
Por primera vez desde que la puerta de caoba se había abierto, estaba mirando hacia adelante. El sueño no llegó como un escape, sino como el descanso necesario para un soldado en la víspera de su primera batalla. Elena se despertó sobresaltada, antes de que sonara la alarma de su teléfono. Por un segundo de bendita ignorancia, no supo dónde estaba. Las paredes beige y la luz extraña que se filtraba por la cortina la desorientaron. Entonces, la realidad del día anterior la golpeó, no con la fuerza de un tsunami como el día anterior, sino con el peso sordo y pesado de una verdad inalterable. Su vida, tal como la conocía, se había acabado. Pero el pánico de ayer había sido reemplazado por una ansiedad diferente, una tensión aguda y enfocada. Hoy era el día de la llamada. Hoy todo podía empezar a cambiar. No había tiempo para el duelo. Había que prepararse para la batalla. Se levantó de la cama sin dudarlo. El lujo de la autocompasión era algo que ya no podía permitirse. Se dio una ducha rápida y caliente, sintiendo cómo el agua se llevaba la última capa de letargo. Luego, vestida con la ropa limpia que había empacado, se sentó en el pequeño escritorio de la habitación. Con una taza del horrible café instantáneo del hotel como único combustible, abrió su ordenador portátil. Creó un nuevo documento y lo tituló Caso S. Puntos clave. Empezó a escribir, organizando los hechos con la misma meticulosidad con la que antes planificaba sus proyectos de diseño. Fechas, nombres, activos que conocía, las palabras exactas que le habían dicho. Estaba construyendo su arsenal. Intentó meterse en la mente de una mujer como Margaret Schilling. ¿Qué querría saber? No le importarían sus sentimientos, su corazón roto o la traición de su hermana. Querría hechos, pruebas, palancas. Se dio cuenta, con una punzada de vergüenza, de lo poco que sabía sobre sus propias finanzas. Siempre había confiado ciegamente en Oliver para manejar esas cosas, viéndolo como una muestra de amor y unidad. Ahora, esa confianza se revelaba como una ingenuidad casi criminal. Se prometió a sí misma que nunca más volvería a estar en una posición de ignorancia voluntaria. Aprendería, entendería y controlaría cada aspecto de su propia vida. A las 9:05 estaba lista. Sus notas estaban ordenadas en la pantalla del portátil, un vaso de agua a su lado. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor frenético contra sus costillas. Se sentía como si estuviera a punto de defender la tesis de su vida. Estos 15 minutos que estaban a punto de llegar se sentían infinitamente más importantes que su ceremonia de boda. Aquella ceremonia se había basado en promesas falsas y sonrisas ensayadas. Esta llamada, esperaba, sería el primer ladrillo en la construcción de su verdad. Miraba el reloj de su teléfono. Cada segundo se estiraba, tenso y cargado de un potencial aterrador y esperanzador. A las 9 en punto, su teléfono sonó. Un número privado. El sonido la hizo saltar. Respiró hondo, 1, 2 veces, y contestó en el tercer tono, intentando que su voz no temblara. Sí, una voz de mujer, nítida como el hielo y precisa como un láser, respondió al instante. Hablo con Elena Morales. Soy Margaret Schilling. No hubo un buenos días, ni ninguna otra formalidad. Era la voz de alguien para quien el tiempo era un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo. Tengo exactamente 15 minutos. He leído su correo. Empiece por el principio y sea concisa. Elena sintió que su propia voz salía de un lugar lejano, pero sonó sorprendentemente firme y clara. Siguiendo sus notas, expuso los hechos. La duración del matrimonio, la profesión y el bufete de Oliver, el descubrimiento de la infidelidad con su hermana. Fue específica sobre el marco temporal de 8 meses que Vivian había admitido. Mencionó la aprobación de su madre, no como una queja emocional, sino como un hecho táctico para establecer su completo aislamiento y la conspiración familiar. Hizo hincapié en su sospecha de ocultación de activos y concluyó diciendo que había comenzado a documentar todas las comunicaciones desde el momento del descubrimiento. Margaret la escuchó, sin interrumpir hasta que terminó. Luego, comenzó el interrogatorio. Sus preguntas eran rápidas, directas y despojadas de cualquier emoción. ¿La casa está a nombre de ambos o en un fideicomiso? ¿Tiene usted acceso online a todas las cuentas bancarias conjuntas? ¿Su marido tiene socios en su bufete? ¿Su hermana depende financieramente de él? Cada pregunta era un bisturí, diseñado para cortar a través de la narrativa y llegar al hueso del asunto legal y financiero. Elena respondió a todo lo que pudo, agradeciendo su preparación. Donde no sabía, decía, no estoy segura.
pero puedo averiguarlo. Después de lo que parecieron los 12 minutos más largos de su vida, se hizo un silencio en la línea. Elena contuvo la respiración, el corazón en la garganta. Sintió que había fallado, que no sabía lo suficiente, que había sonado débil. El silencio se alargó un segundo más. Y entonces Margaret Schilling habló de nuevo, su tono tan cortante como antes. De acuerdo. Esto es lo que va a hacer ahora. No se comunique bajo ningún concepto con su marido ni con su hermana. Ni una palabra. Guarde toda la documentación. Venga a mi despacho mañana a las 10 en punto. Mi asistente le enviará ahora mismo la dirección y una lista de documentos. Sea puntual. Y con eso, la llamada terminó. La línea quedó muerta. Elena bajó lentamente el teléfono de su oreja, su mano temblando incontrolablemente. Se quedó mirando la pared beige de la habitación del hotel, procesando lo que acababa de ocurrir. Lo había conseguido. Margaret Schilling, el tiburón, el arma que necesitaba, había aceptado su caso. Una ola de alivio tan inmensa y abrumadora la recorrió que la dejó sin fuerzas. Se dobló hacia adelante, y un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. No era un sollozo de tristeza, era de pura y absoluta liberación. Ya no estaba sola en esto. Apenas un minuto después, un nuevo correo electrónico llegó a su bandeja de entrada, tal como Margaret había prometido. El asunto era: documentación requerida, reunión 10:00 AM. Abrió el correo y encontró una dirección en el corazón del distrito financiero de la ciudad, y debajo, una lista. Declaraciones de la renta de los últimos 5 años. Extractos de todas las cuentas bancarias y de inversión de los últimos 36 meses. Escritura de la propiedad y cualquier otro bien inmueble. Contratos de tarjetas de crédito y resúmenes anuales. La lista era larga y parecía imposible de conseguir, pero no la intimidó. Al contrario, le dio un propósito, le dio una misión. Su trabajo acababa de empezar. De vuelta en la impersonal habitación del hotel, Elena la transformó en un centro de mando. Durante las siguientes horas, se sumergió en el mundo digital de su propia vida, un mundo al que había prestado poca atención. Entró en portales bancarios, sitios de tarjetas de crédito y plataformas de inversión. Con una concentración absoluta, descargó cada extracto mensual, cada resumen anual, cada documento que pudo encontrar. Cada archivo PDF guardado era una pequeña victoria, una bala más para su arsenal. Creó un sistema de carpetas meticulosamente organizado en su ordenador, nombrando cada archivo con una precisión que habría enorgullecido a la propia Margaret. El caos emocional estaba siendo contenido por un orden digital impecable. Se dio cuenta de que algunos de los documentos más importantes, como las declaraciones de impuestos completas y la escritura original de la casa, no estaban en línea. Estaban en una pequeña caja fuerte en el despacho de Oliver. Tenía que volver. El pensamiento le provocó un escalofrío, no de miedo, sino de aversión. Consultó el calendario compartido que aún tenía en su teléfono y eligió una ventana de tiempo a media mañana del día siguiente, cuando sabía que él estaría en una reunión semanal fija fuera de la oficina. Planeó la incursión con la precisión de un operativo militar. Entrar, conseguir los documentos, salir, sin vacilación. Al día siguiente, al detenerse frente a la puerta amarilla, sintió como si estuviera mirando la casa de otra persona. Usando su propia llave, entró en el silencio de la que había sido su vida. Ignoró deliberadamente los olores, los sonidos y los recuerdos que la asaltaron. Se movió con una rapidez y eficiencia que le eran ajenas, directamente al despacho. Abrió la caja fuerte. Siempre había sabido la combinación, un detalle que Oliver había olvidado. Tomó la carpeta que necesitaba y nada más. En menos de 5 minutos, estaba de vuelta en su coche, con el corazón latiendo con fuerza, no por nostalgia, sino por el éxito de su misión. Había sido un fantasma en su propio pasado, recuperando lo que era suyo. Los meses que siguieron fueron una guerra de trincheras, librada a través de correos electrónicos legales, mociones y una presión psicológica implacable, todo orquestado por Margaret. La auditoría forense que exigieron reveló varias cuentas y una cartera de acciones que Oliver había olvidado mencionar. Margaret, con una habilidad quirúrgica, se aseguró de que ciertos detalles sobre la naturaleza de la relación de Oliver y Vivien, y cómo había comenzado en la propia fiesta de cumpleaños de Elena, se filtraran en los círculos correctos. El prestigioso bufete de Oliver empezó a inquietarse por el posible escándalo.
Los clientes de Vivien, que valoraban la discreción y la imagen, comenzaron a cancelar sus contratos, citando conflictos de agenda. Solo los vio una vez más en persona, meses después, en una tensa sesión de mediación. El cambio era palpable. La arrogancia de Oliver había sido reemplazada por un estrés visible que marcaba sus ojos. La sonrisa petulante de Vivien se había agriado en un rictus de resentimiento. Intentaron apelar a su historia compartida, a los lazos familiares que ellos mismos habían dinamitado, hablando de encontrar una solución pacífica. Elena, sentada erguida junto a una Margaret Schilling impasible, simplemente los miró con una calma que los desarmó por completo y no dijo una palabra. Dejó que su abogada hablara. La dinámica de poder se había invertido de forma absoluta y permanente. Al final, para evitar el desastre público de un juicio que prometía ser humillante, Oliver cedió. El acuerdo al que llegaron no fue simplemente justo, fue una victoria rotunda. Elena aseguró su total independencia financiera, recibiendo una parte de los activos que reconocía sus años de apoyo y sacrificio no remunerado. Pero la verdadera victoria no estaba en las cifras de su nueva cuenta bancaria. Estaba en el silencio de su coche después de firmar los papeles finales. Estaba en la profunda y tranquila certeza de que se había negado a ser borrada, de que había luchado con inteligencia y ferocidad, y de que había ganado no por venganza, sino por justicia. Meses después de esa firma, la luz del sol de la tarde inunda un espacio completamente diferente. El nuevo apartamento de Elena en el Distrito de las Artes no tiene nada que ver con la casa de la Puerta Amarilla. Tiene techos altos, paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que miran a la ciudad. Las paredes no están decoradas con fotos de una felicidad fabricada, sino con sus propias pinturas abstractas, llenas de colores audaces y una energía caótica pero hermosa. Las estanterías están repletas de libros que solo ella ha elegido. Es un espacio que no habla de nosotros, sino que grita un poderoso y sereno yo. Su ordenador está abierto sobre una mesa de madera reciclada. Ya no diseña logotipos para clientes. Ahora trabaja a tiempo parcial para una pequeña fundación que Margaret le recomendó. La fundación ofrece asesoramiento inicial a mujeres que enfrentan divorcios contenciosos y no saben por dónde empezar. Elena utiliza sus habilidades de investigación para guiarlas, para enseñarles a encontrar la información que necesitan, para mostrarles los primeros pasos para recuperar su poder. Ha convertido el veneno de su propia experiencia en un antídoto para otras. Su dolor no solo ha sanado, ha encontrado un propósito. Suena una notificación de correo electrónico. Es de un productor de un conocido podcast sobre superación personal. Ha oído hablar de su historia a través de la fundación y le pregunta si estaría dispuesta a compartirla. Hace un año, la sola idea la habría aterrorizado. Ahora, una sonrisa leve y tranquila se dibuja en su rostro. No responde de inmediato. Se levanta, se prepara una taza de té y camina hacia la ventana. Observa el bullicio de la ciudad abajo, sintiendo el calor del sol en su cara. Es un calor real, ganado a pulso. No es la luz suave y filtrada de una vida perfecta y frágil. Es la luz directa y brillante de una vida que es auténtica y suya. No es la misma mujer que se derrumbó en el suelo entre los restos de una taza de café. Aquella mujer es ahora un recuerdo lejano, el fantasma de una vida que no era la suya. La traición que casi la destruye no fue el final de su historia. Fue el catalizador violento y necesario que la obligó a forjar una nueva identidad a partir de las cenizas. El fuego no la consumió, la templó, transformando la fragilidad en un acero resistente. Y mientras permanece allí, de pie, bañada en la luz dorada de su nuevo comienzo, se siente por fin, y por completo, irrevocablemente libre.